Buenos días, son las 11 en punto, así que comenzamos. En el evento de hoy volveremos a tratar uno de los temas que siempre por un motivo u otro se mantiene de actualidad. Por supuesto, como podéis ver en el título, hablamos de ciberseguridad, de los riesgos vinculados a la digitalización y de cómo podemos enfrentarnos a ellos para reducir nuestra exposición a un ciberataque. Concretamente, hoy nos centraremos en, por así decirlo, dos extremos. Por un lado, veremos cómo podemos evaluar el nivel de ciberseguridad de nuestra organización. Esto nos permitirá ser conscientes de nuestros riesgos y, una vez conocidos, poder gestionarlos. Y en cómo planteemos su gestión está la clave de cómo afrontaremos la ciberseguridad de nuestra compañía, ya que podemos elegir entre aceptarlos y no hacer nada, mitigarlos para disminuir la probabilidad de que ocurran o transferirlos bajo ciertas condiciones a un tercero, siendo este último punto, el de transferir los riesgos, otro de los temas que trataremos hoy. Para ello, contamos con nuestro compañero Rafael García, responsable de seguridad y privacidad de Exevi, y con Lidia Martínez, especialista en líneas financieras y ciberriesgo de Alcora. Aprovecho este punto para dar las gracias a los compañeros de Alcora por haber colaborado con nosotros en la organización y la convocatoria del evento. Muchísimas gracias. Sé que algunos de vosotros estáis hoy presentes también aquí. Y por supuesto, como siempre, también estaré yo para acompañaros a lo largo de la sesión. Para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de Marketing y de Recursos Humanos de Exevi. Bien, comenzando con la introducción, hace un momento os comentaba que, aunque pase el tiempo y cambien las circunstancias, la ciberseguridad siempre se mantiene de actualidad. ¿Cómo se manifiesta en el escenario actual, en el de hoy, en el escenario del coronavirus? Lo vemos ahora mismo, ya que tiene mucho que ver con el confinamiento y el teletrabajo. Para ponernos en contexto, repasamos unas cifras que hablan por sí mismas. A final de 2019, la población activa de España estaba cerca de los 20 millones de trabajadores y, según un estudio de ADECO, tan solo el 4,3 había tenido acceso a teletrabajo, aunque fuera puntualmente durante ese año, durante el periodo 2019. En número de personas hablamos más o menos de unas 850.000. Hace ya un mes, Randstad publicó un estudio similar en el que evaluaba cuántas personas estaban o estarían en disposición de estar teletrabajando durante la etapa de confinamiento y aumentaba esa cifra a casi 4,5 millones de españoles, lo que supone un 22,3% de ese total. Está claro que es una cifra muy aproximada porque aquí todo el mundo ha dado las suyas, ¿no? Pero yo creo que esta es una de las más cercanas y nos puede dar, como decía al principio, un orden de magnitud del salto que hemos vivido. ¿Y qué consecuencias ha traído este salto? Pues bueno, las vemos ahora mismo. Se ha multiplicado el tráfico de datos en Internet en modo, pues por ejemplo, por simplificarlo, de transferencia de archivos, reuniones en remoto, muchísimo correo electrónico y muchas otras cosas más, ¿no? Pero estas quizás sean las que más nos puedan sonar a todos. A esto sumamos que las empresas han tenido que lanzarse en general con poca preparación. Por eso son, en cierta manera, un blanco fácil, ya que muchos empleados están trabajando fuera de una red protegida, como en la mayoría de las oficinas, o no están haciendo uso de una VPN, y a veces incluso con ordenadores personales, que están mucho menos preparados que los que gestiona nuestro departamento de TI. Esto también se une o se puede resumir en que hay más mercado para los ciberdelincuentes. Es más fácil atacar a las personas que en condiciones normales. Es como si de la noche a la mañana, por poner un símil, el océano se hubiera llenado de galeones cargados de oro y sin escolta. ¿Qué pasaría en ese contexto? Pues que aumentaría la piratería. Esto es exactamente lo que nos ha sucedido. Y este escenario de mayor desprotección le tenemos que sumar algo más, y es que el COVID es el gancho perfecto. El de la información sobre el coronavirus, todo el mundo estaba muy interesado, estaba deseoso de adquirir información. Y en ese contexto, la Policía Nacional, esta es una cifra de hace unos meses, decía que había detectado unas 12.000 páginas web fraudulentas relacionadas con la COVID-19. Este es un dato de hace un mes. Hace tan solo unos días se hizo otro comunicado en el que ya hablaban de 20.000. ¿Cuál es el objetivo de estas páginas? Obtener datos de los trabajadores de forma fraudulenta usando la pandemia como gancho. Esos datos luego son utilizados para desarrollar ataques mucho más dirigidos y eficaces. Os pongo dos ejemplos. El primero sería el fraude del CEO,
donde se usan los datos robados para suplantar la identidad de alguien conocido, normalmente un superior, instando a que se haga una compra de material tipo, pues, dentro de este contexto, mascarillas, gel o similar. Y se indica que se debe hacer un pago inmediato. Este es un clásico que funciona muy bien y que se ha adaptado estupendamente a los nuevos tiempos. Otro más elaborado todavía, el ciberdelincuente se infiltra dentro de la compañía en el servidor de correo y sustituye los números de cuenta de las facturas a pagar a un proveedor por otras para desviar los pagos. De aquí a que el proveedor avise del impago o de que no lo ha recibido y el afectado se dé cuenta de que ha sido víctima de un ataque, pasan semanas, por lo que el dinero se hace mucho más complicado de recuperar. Y como os decía, son tan solo 2 ejemplos que nos indica que hay que estar preparados todos los días para gestionar los riesgos. Pero cuando decimos que hay que estar preparados, seguro que a la mayoría le viene a la cabeza el área de IT o de informática de su empresa. Esto es porque la mayoría de organizaciones se centra en el modelo clásico, por así decirlo, de que el área de IT se encarga de todo, poniendo cortafuegos, instalando antivirus, filtrando ataques de phishing en el servidor de correo. Pero este modelo tiene carencias muy importantes. Si nos aferramos a él, el día que nos llevemos un susto podrá ser bastante cercano, nos lo llevaremos. ¿Por qué? Pues porque realmente somos todos los que tenemos que estar preparados para controlar los riesgos de ciberseguridad de nuestra organización. Por eso, el modelo que os proponemos de TechSevy implica a más actores, no solo al área de IT. Implica a legal, a recursos humanos, nos apoyamos mucho en dirección y, por supuesto, contamos con el área de IT como un aliado clave. Y dentro del modelo proponemos contemplar principalmente 6 factores clave que vamos a recordar a continuación y que algunos de vosotros ya conoceréis. El primero de ellos es la normativa legal, la revisión normativa y legal, ya que nos va a dar un marco de trabajo que nos permitirá identificar y priorizar nuestras acciones. El segundo es la identificación de riesgos. Inventariar nuestros activos, su localización y su riesgo, pues nos va a ayudar a dirigir los esfuerzos hacia donde realmente nos pueden venir los problemas, por lo que seamos más efectivos y más eficaces. El tercer punto sería la gestión y el buen gobierno, juntos y no separados. Debemos disponer de procesos y sistemas de gestión que integren la seguridad en nuestra estrategia y operaciones de forma conjunta. Por supuesto, también debemos contar con controles para prevenir y detectar amenazas, tanto físicas como digitales, que pueden afectar a nuestra infraestructura o a la de nuestros proveedores. Siempre nos tenemos que fijar en nuestros proveedores también, al menos en los más importantes. Y si todo falla, pues también debemos tener previstos los escenarios de desastre y los planes de contingencia para que la empresa pueda recuperar lo antes posible su funcionamiento y, si fuera el caso, también responder ante una crisis de reputación. Y por último, la formación y la concienciación a todos los niveles, desde la más general a la más especializada, dependiendo de las necesidades y los requerimientos de cada perfil dentro de nuestra compañía. Bien, en mayor o menor medida, de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Como comentaba hace tan solo un momento, contamos con Rafael García y con Lidia Martínez, que nos van a ayudar a profundizar tanto en el aspecto de la evaluación de nuestro nivel de riesgo en ciberseguridad y en cómo los seguros de ciberriesgo nos pueden ayudar a amortiguar el impacto de haber sufrido un ciberataque. Por último, un minuto para presentaros Exevi, ya que hay gente que es la primera vez que asiste a un evento nuestro. Somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día, como así decimos, para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos y nos ven como la figura del Sherpa Digital, que siempre está preparada para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que sean un éxito, al igual que hemos hecho con las ya más de 300 empresas que confían sus proyectos a Exevi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestras pantallas. Y dicho esto, ya termino, le vamos a pasar ya el control a nuestro compañero Rafael García, que nos va a hablar de las distintas formas de evaluar el nivel de ciberseguridad de vuestras organizaciones según vuestra situación y las necesidades que tengáis. Así que le pasamos el control a Rafa, si está listo. Gracias, Ramón, y buenos días a todos y muchas gracias por vuestra atención. Yo os voy a empezar hablando con una pequeña introducción sobre por qué es tan importante el tema del ciberriesgo y poner un poquito de contexto. Y vamos a empezar con el reporte del Foro Económico Mundial, que organiza anualmente, como
muchos sabréis el foro de Davos, y que coloca como riesgos muy importantes en el top 10 a tener en cuenta varios relacionados con la seguridad de la información, y son unos cuantos. Por ejemplo, lo que se podría llamar ciberataques, pero también los problemas con las infraestructuras que soportan la información, o los fraudes o robo de datos, o avances tecnológicos, ¿vale? Todo esto está colocado en un nivel muy importante, y solo veamos con qué otro tipo de eventos están aquí incluidos. Tenemos al cambio climático, tenemos las enfermedades infecciosas, tenemos desastres naturales, es decir, las amenazas y los riesgos asociados al riesgo tecnológico es algo de primer orden y de máxima preocupación, pues para todas las organizaciones que se destacan como esta en el tema de la organización estratégica. También tenemos en cuenta en la Estrategia de Seguridad Nacional, en este caso que realiza el Gobierno de España, pues en la versión de 2017 ya aparecía la vulnerabilidad del ciberespacio como un elemento fundamental a tener en cuenta, no para la ciberseguridad, sino para la seguridad nacional, al mismo nivel que el terrorismo, el crimen organizado, epidemias y pandemias, los conflictos armados, etcétera, para que veamos el alto nivel y la alta importancia que se le da a todo esto. Y vamos a empezar a hablar de análisis de riesgos. La forma de realizar un análisis de riesgos pues es algo ya bastante conocido. Tenemos una norma que sería la ISO 31000 que nos da un marco para, pues bueno, a partir de un contexto, del conocimiento del contexto de nuestra organización, pues seguir un proceso de apreciación del riesgo, con una identificación del riesgo, un análisis o valoración de ese riesgo que hemos previamente identificado, evaluarlo y finalmente decidir qué opciones de tratamiento vamos a seguir. Todo ello con un seguimiento y revisión periódico porque al final el riesgo es algo cambiante. El contexto o la orientación al riesgo es algo que cada día está teniendo mayor preponderancia en muchos ámbitos, tanto el riesgo crediticio, el riesgo estratégico de las organizaciones, pero incluso en el ámbito legal la gestión del riesgo está tomando más forma, pues en leyes como el Reglamento General de Protección de Datos, el compliance penal. Y cuando hablamos de la gestión de riesgos o del análisis de riesgos, el primer elemento del que tenemos que hablar es del activo. El activo es aquello que queremos proteger de un posible daño. Lo primero que tendríamos que hacer es la identificación de estos activos que tenemos que proteger y tener en cuenta sobre ellos las amenazas, que serían los factores que pueden causar un daño al activo, y las vulnerabilidades, que serían las debilidades del propio activo que ponen más fácil la posibilidad de sufrir un daño por parte de esas amenazas. Una vez que tenemos esta parte de identificación completada, pasaríamos a la valoración de estos riesgos, donde hay que evaluar la probabilidad y el impacto. La probabilidad, estamos hablando de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad. Y el impacto sería una medida de las consecuencias del daño que una vez que se ha materializado. Al final, pues tenemos la famosa fórmula de que el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. Hay que tener en cuenta siempre esos dos factores.
Y una vez que tenemos el cálculo del riesgo, nos lo podemos llevar a el mapa de riesgos. En este tipo de mapas o este tipo de diagramas de dos ejes que tanto nos gustan a los consultores, pues podemos ordenar en el eje X la probabilidad, pues pues desde eventos que pueden ser o riesgos que pueden ser muy improbables, posibles, ocasionales, habituales, hasta aquellos que son casi constantes. Y en el eje del impacto, pues vamos a comprobar, vamos a ordenar pues aquel impacto que va a ser insignificante, que prácticamente no nos afecta en nuestra organización, hasta el punto de que esté algo catastrófico. ¿Vale? Esto nos va a dar pues este mapa donde vamos a poder marcar cuántos riesgos caen en cada casilla, ¿de acuerdo? Que serían estos numeritos que aparecen por aquí. Con lo cual nos vamos a dar cuenta de cuál es la situación en la que está nuestra organización respecto al riesgo. Primer concepto importante en cuanto a la gestión o primera decisión que hay que tomar cuando se hace cuando estamos hablando de gestión de riesgos. Hasta aquí se ha hecho un inventario y un análisis. Pero la primera decisión que hay que tomar es cuál es el apetito de riesgo o el máximo riesgo aceptado, que al final es el máximo nivel de riesgo que va a aceptar la organización. El riesgo nunca se puede eliminar completamente. Siempre va a haber un remanente que es lo que tenemos que gestionar. Lo que tenemos que tratar es de que la mayor parte de los riesgos aparezcan por debajo de esta línea del riesgo aceptado. ¿Vale? Por aquí, cuando tenemos riesgos muy improbables, pero con impactos catastróficos, es donde nos aparecen los cisnes negros, ¿vale? Que van a ser muy difíciles de tratar, evidentemente, y que pues tenemos que, como todos los demás, ir manteniendo en la zona verde del diagrama, ¿vale? Cuando hablamos de tratamiento de riesgo, y una vez que tenemos ese mapa, para cada uno de los riesgos siempre vamos a tener 4 opciones. La primera, como hemos dicho antes, es aceptarlo. Aceptarlo es asumir el riesgo porque es suficientemente bajo o porque es inabordable. Cuando digo inabordable, me refiero a que sabemos que no es tan bajo, pero necesitaríamos unos recursos enormes para tratarlo de otra manera. Las opciones de tratamiento, la siguiente sería evitarlo. Evitarlo normalmente supone eliminar la fuente del riesgo de modo que podamos que ya no podamos sufrir este riesgo. Eso suele conllevar en muchas ocasiones dejar de realizar alguna actividad o dejar de contar con o modificar de forma profunda procesos. Y no siempre es posible. Lo que sí que suele ser muy habitual es mitigar un riesgo. Mitigar un riesgo consistiría en implantar medidas de control para poder reducir o la probabilidad o el impacto del riesgo, de tal forma que lo movemos de las zonas rojas a las zonas verdes. Y la otra opción es transferirlo, que consiste en compartir en todo o en una parte un riesgo con un tercero. Bien puede ser un proveedor especializado para algo que no sea core de nuestro negocio, para alguna tarea que contiene riesgos que no sea core de nuestro negocio, o un seguro, ¿vale? Hay una opción que no es una opción, que es ignorar el riesgo. Esto no puede ser una opción, no podemos negar la realidad, siempre hay que tenerlo en cuenta, como mucho hay que aceptarlo, pero al aceptarlo también hay que tener cuidado porque aceptar un riesgo que, alegando que es inabordable nos puede llevar a poner en grave riesgo un negocio o incluso a cometer ilegalidades. ¿De acuerdo? Porque el riesgo, cuando estamos hablando de riesgos de cumplimiento de una ley, pues no se puede alegar que sea inabordable. ¿Vale? Al final, para los riesgos que caen por debajo de la línea del apetito de riesgo serían los que vamos a aceptar
Y para el resto aplicaremos cualquier otra de las medidas, evitar, mitigar o transferir una combinación de ellas. Cuando hablamos de seguridad de la información, vamos a hacer esa identificación de activos, vamos a hacer una valoración de activos teniendo en cuenta el grado de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad que tenemos para esa información y vamos a seguir con el resto de pasos. Una identificación de amenazas y vulnerabilidades, una valoración de riesgos, fijar un apetito de riesgo y hacer el tratamiento de riesgos, aceptar, evitar, transferir, mitigar. Sobre todo es importante el punto de mitigar porque es lo que nos va a ayudar a marcar los controles o medidas de seguridad que vamos a tener que vamos a necesitar en nuestra organización. Y de esto es de lo que vamos a hablar ahora. Si tenemos en cuenta, y vamos a centrarnos en a verlo desde el punto de vista del ciclo de vida de un incidente de seguridad informática. Los atacantes, los hackers, pues cuando realizan un ataque siguen varias fases. Primero reconocen el terreno, después se pertrechan con armas para atacarnos, nos envían, pues bien sea mediante phishing o de alguna otra manera, nos envían estas armas que han preparado, explotan nuestras vulnerabilidades, toman el control de nuestros sistemas, ejecutan las acciones que quieran ejecutar, borrar nuestros datos, cifrarnos, ir sacándolos poco a poco, tratan de mantenerse dentro de nuestros sistemas y al final, pues idealmente, se marchan sin dejar rastro y sin que nos hayamos siquiera enterado. ¿Vale? Esto sería el ciclo de vida ideal de un ataque. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar todo este desaguisado? Pues en primer lugar, y en todas estas fases, prevenir. Las medidas preventivas son las más clásicas y siempre podemos prevenir que puedan hacer un buen reconocimiento, pues tratando de exponer muy poca información en la red. Podemos prevenir los envíos, pues poniendo filtros de correo, etcétera, etcétera. Son las medidas que estamos más acostumbrados. Pero no nos tenemos que olvidar de otra fase como es la detección. La detección de una amenaza o de alguien que nos quiere atacar va a ser muy complicado en los 3 primeros pasos de reconocimiento porque todavía no interacciona con nosotros, pero sí que tenemos que estar preparados para detectarlos lo antes posible cuando están intentando ya entrar de verdad en nuestros sistemas o cuando están pues ejecutando las acciones de destrucción de información o de robo. Una vez que hemos detectado, vamos a poder contener, que también va a ser diversas acciones que vamos a ejecutar en esta parte del ciclo de vida, que va a ser pues negarles el paso, evitar que salten de una máquina a otra, evitar que si han cifrado un PC puedan ir a otro servidor a cifrarlo también, etcétera, etcétera. Evitar que sigan viviendo dentro de nuestro sistema durante meses y meses. Esta sería la parte de contención y al final, cuando ya hemos conseguido contenerlos, hay que recuperar, que sería un poco la última parte. Para cada una de estas fases, que es importante que seamos capaces de cubrir, tenemos distintas medidas, ¿vale? Para prevenir, pues contamos con auditorías, con la realización de un plan de continuidad de negocio, pero también con herramientas técnicas como firewalls, herramientas anti-malware o también estrategias de disuasión. Al final, las herramientas o los controles de seguridad no son solo productos o servicios, son también estrategias, son también herramientas como una auditoría. Después de prevenir, vendría la detección. Para eso podemos contar pues, con algunas herramientas, como las herramientas de anti-malware, que cubren varias fases. Podemos contar con otros servicios, como los servicios de un SOC, que son los centros de operaciones de seguridad, que nos ayudan a monitorizar toda nuestra red y ser capaces, y en eso son claves, de detectar lo antes posible, que es muy, 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 muy importante, detectar lo antes posible la intrusión. Una vez que hemos detectado, estas herramientas, en muchos casos, también nos van a ayudar a contener ese ataque y eliminar
la intrusión, para después poder pasar a recuperar aquello que sea recuperable y aquello que se haya perdido. Y para eso, pues podemos contar con un backup, para un backup desconectado, esto es muy importante, eh, para, eh, para recuperar la información que se ha podido perder, con una estrategia de disaster recovery para recuperar la disponibilidad lo antes posible, o con seguros, de los cuales vamos a hablar, para recuperarnos financieramente en lo que sea posible. Es muy importante que cubramos y hagamos nuestra inversión de forma que estén compensados todas estas fases. Tradicionalmente se ha invertido mucho en las herramientas de prevención y también en recuperación, y se ha desatendido más la parte de detección y contención, pero cada vez son más importantes porque cada vez es más difícil prever qué amenazas vamos a tener y cómo van a intentar atacarnos. Los antivirus tradicionales ya no son suficientes, son necesarios, pero ya no son suficientes, con lo cual tenemos que estar en guardia para detectar las intrusiones lo antes posible y que no pasen meses y meses, que a veces ocurre, hasta que nos demos cuenta de que alguien ha violado nuestros sistemas. Otra herramienta, una vez pasado todo el ciclo de análisis de riesgos y habiendo seleccionado las medidas de seguridad, habremos podido seleccionar estas medidas de seguridad que van a cubrir nuestros riesgos, ¿vale? Según nuestro propio contexto. Otra herramienta que tenemos son auditorías. ¿Para qué nos van a servir? Pues sobre todo para comprobar que esas medidas que hemos implantado son eficaces. Y para ello os voy a explicar algunas de los tipos de auditorías pues más habituales en seguridad de información. Por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades. Un análisis de vulnerabilidades consiste en comprobar la situación de un sistema frente a vulnerabilidades conocidas. Los fabricantes de software, de hardware, van publicando, o grupos independientes que según las van descubriendo, van publicando pues las vulnerabilidades que van descubriendo en los distintos sistemas y esa información pues los fabricantes de herramientas de análisis de vulnerabilidades la utilizan para pues tener diversas herramientas open source o comerciales que nos ayudan a hacer estos análisis de forma automática. Luego siempre suele ser conveniente hacer unas comprobaciones para evitar falsos positivos manuales, pero de forma bastante automatizada se puede analizar el estado respecto a vulnerabilidades de un sistema y podemos tener un target de aplicaciones, redes o cualquier dispositivo como firewalls, access points, Wi-Fi, etc. En un siguiente nivel de sofisticación en esta auditoría tendríamos lo que se llama el penetration testing, también llamado pen testing. Esto consiste en ir un poquito más allá y no solo identificar vulnerabilidades, sino tratar de explotarlas y penetrar en los sistemas. El principal objetivo de esto es, además de comprobar la probabilidad de que alguien penetre en nuestros sistemas, que es lo que tendríamos con las vulnerabilidades, es evaluar el impacto que puede suponer una vulnerabilidad en un aplicativo web según lo que haya detrás de ese servidor y cómo esté implementado toda la arquitectura, pues puede tener un impacto reducido porque no sea fácil acceder o no sea posible acceder y extenderse por el resto de máquinas de nuestra organización, o puede ser una puerta que nos dé acceso a toda la información de la compañía. Ese impacto es muy importante evaluarlo. Estos penetration testing son una simulación más real de un ataque que un análisis de vulnerabilidades y además ahora ya se pueden también contratar as a service, de forma que no sea un ejercicio que nos dé solo una foto fija en un momento determinado de la postura de seguridad de un sistema, sino que a lo largo de, por ejemplo, un año podamos obtener un informe mensual de cómo va estando, de cómo sigue estando ese mismo sistema. Que, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones web, que cada día se actualizan más frecuentemente, pues es una herramienta muy, muy útil.
El siguiente nivel de sofisticación estaríamos hablando de los servicios Red Team, que al final consisten en simular un ataque real por parte de un grupo organizado contra una organización, ya no contra un sistema concreto, sino con toda la organización. Al final, el objetivo final es entrenar al Blue Team, usando esta terminología militar, que es el equipo que realiza la defensa, ya bien sea un SOC o un equipo de sistemas. Estos suelen ser ejercicios muy customizados, en el que es importante negociar muy bien el alcance entre el cliente y el equipo que realiza el Red Team. Otro tipo de análisis que se están poniendo en boga son los security ratings. Al final están inspirados en los modelos de los ratings crediticios que todos conocemos y consisten en asignar un rating objetivo a la postura de ciberseguridad de una compañía. Esto no es un análisis muy profundo de la seguridad, pero sí que es una forma de dar a conocer o de posicionarse y dar a conocer de una forma relativamente sencilla de entender cómo estamos en cuanto a la ciberseguridad. Y hay muy diversas formas de hacerlo. Podemos ir desde un análisis totalmente automático en el que nos están haciendo este rating y nosotros como compañía ni siquiera nos llegamos a enterar, hasta la realización de una auditoría presencial que requiere nuestra intervención a fondo. ¿Vale? Otro tipo de auditorías serían las auditorías para normas de certificación, como por ejemplo la ISO 27001, donde en este caso no está tan focalizada en la parte tecnológica y es una metodología totalmente especificada, se ciñen a la referencia de la norma ISO, tiene un ciclo de auditorías de 3 años y los informes de auditoría no suelen incluir recomendaciones de implementación o no pueden incluirlos. ¿Vale? A nosotros lo que nos gusta es, hilando con los 6 factores a los que Ramón hacía referencia inicialmente, es hacer una auditoría que, digamos que cubra los puntos débiles o trate de limitar los puntos débiles de las auditorías anteriores, que básicamente son que no contemplan la seguridad de la información de una forma completa y no nos dan una foto fija del estado actual en nuestra organización, sobre todo que nos permita trazar un plan. Para hacer un plan con sentido necesitamos tener una foto del big picture, que se suele decir. Y podríamos preguntarnos, ¿pero esto no es lo que hace la ISO 27001? Sí, pero la ISO 27001 está muy centrada en la gestión de la seguridad y un poquito menos en la tecnología, que es lo que nosotros planteamos. Con lo cual, nosotros lo que planteamos son una auditoría donde habría una fase 1, donde vamos a hacer una especie de gap análisis de buenas prácticas de seguridad en la organización, tomando como referencia los controles de la ISO 27002, a los cuales podemos incorporar controles de privacidad, por ejemplo, de la norma 27701, y después de hacer todo ese gap análisis que nos va a permitir una visión bastante completa de la gestión y una visión de cómo estamos gestionando la estrategia de la seguridad, sí que podemos abordar una fase 2 donde incluyamos las auditorías tecnológicas más focadas en la tecnología o en la fase de las que anteriormente hablábamos de prevención, detección, contención y recuperación, que más nos interese. Por ejemplo, podríamos incluir una auditoría de la arquitectura de red, un análisis de vulnerabilidades, realizar un pentesting o cualquier otro de los elementos. Pero sí que es importante, primero, o al menos esa es nuestra postura, primero revisar de una forma general y luego ir a casos más concretos y particulares. Y desde luego hay que tener en cuenta, y esto sí que es fundamental, que la auditoría solo es el principio. De la misma manera que la realización de un análisis de riesgos. Tanto uno como otro, y sobre todo la auditoría, nos va a dar una foto
de la situación actual. Cuando hablamos de la auditoría, es bastante útil que incluya una valoración crítica de los puntos débiles y sobre todo una propuesta de acciones de mitigación para que nos permita trazar un programa de ciberseguridad que nos lleve a mejorar paulatinamente nuestra posición frente a los riesgos. Y sobre todo que lo implementemos como un proceso de mejora continua. De la ciberseguridad nunca podemos considerarlo como un proyecto que lo hacemos en un año o en 2 años, sino que tiene que ser un programa, un proceso de mejora continua que desde un punto inicial, evidentemente, vaya evolucionando a lo largo del tiempo teniendo en cuenta las cambiantes amenazas, riesgos y la sofisticación de los controles que también tenemos para poder responder. Y esto es un poquito lo que os quería contar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa. Bueno, muy interesante como siempre. Y como nos decía, pues bueno, los riesgos tenemos varias formas de afrontarlos, donde la única que no debemos tener en cuenta es la de ignorarlos, ¿no? Y para todo lo que no podamos gestionar nosotros mismos, no podemos ignorar que eso puede llegar a suceder, por lo que siempre también es bueno tener en cuenta la parte de transferencia del riesgo, ¿no? En este caso es de lo que nos viene a hablar Lidia Martínez, de cómo transferir mis ciberriesgos y qué debo de tener en cuenta a la hora de hacerlo. Así que, Lidia, cuando quieras, te pasamos el control y puedes comenzar. Hola, Ramón. Buenos Hola, días a todos y gracias por la presentación, gracias por invitarnos hoy para que podamos pues, acercar un poquito más a todos de qué se trata estos ciberriesgos, estos seguros, cómo asegurar esta parte pues, que debemos de transferir o que no queremos asumir, en definitiva. Así que, bueno, hoy os voy a hablar de qué podemos hacer con aquella parte del riesgo que debemos asumir, porque la seguridad total es muy complicada, es muy difícil y siempre nos vamos a encontrar pues con una parte del riesgo que podemos o bien asumir o transferir mediante una póliza de seguro. Todos sabéis que estamos en la era de la digitalización, en la era de la informática. Prácticamente la totalidad de las empresas han culminado sus procesos de digitalización y me atrevería a decir que si había alguna que no lo ha hecho, pues se ha visto forzada a hacerlo en esta situación de cuarentena en la que casi todos estamos teletrabajando. Por ello, es importante que sepamos que no se trata de un riesgo aislado, no es un riesgo solamente de grandes empresas o de empresas de ciertos sectores como el tecnológico, que se pensaba anteriormente, sino que el 70% de los ataques van dirigidas a pymes. ¿Y por qué? Pues, a ver, básicamente 2 razones. Los hackers saben que su nivel de protección es menor, pero también es que el entramado empresarial español se compone en gran medida de pymes. Por lo tanto, por probabilidad, pues al final se dirigen más ataques hacia ellas. Y esto se hace un mayor eco porque estas pymes, al sufrir un ataque, el 60% de ellas ven imposibilitadas para continuar con su actividad, pues porque la paralización de sus sistemas durante cierto tiempo les impide hacer frente a los costes del negocio. Hay que tener en cuenta que el mayor activo de nuestras empresas, de todas, son los datos, la información. Sin ella no podemos operar. Por lo tanto, si te ves que tienes paralizada tu actividad durante un periodo prolongado, pues esto puede dar lugar a que tu empresa finalmente desaparezca. Y también tenemos que tener en cuenta el coste reputacional, pues si un cliente ve que nuestra empresa ha sido hackeada y que no hemos tenido mecanismos para poder solventarlo con rapidez o incluso puede tener miedo a que nos vuelva a ocurrir, pues esto también nos puede influir. Y esto no lo digo yo. Las noticias ya se están haciendo eco de estos riesgos. Podemos ver como el objetivo de los hackers, aparte de las grandes empresas, no digo que no tengan riesgos, sino que se están centrando últimamente pues, en las empresas, en empresas como las pymes. Anteriormente, no sé si recordáis que hubo un gran ataque de ransomware, el WannaCry, que afectó a Telefónica y a otras empresas. Pues, aunque sigan estando estas noticias, estamos viendo el eco de que cada vez las noticias van más enfocadas a avisar, como por ejemplo Google en 5 días, que nos dice que la ciberseguridad de la pyme española es bastante baja. Aquí os quería hablar de los tipos de ciberincidentes que nos podemos encontrar
Y en concreto quería hacer mención a algunos de ellos. Todos estos estarían recogidos estarían cubiertos por una póliza de ciberriesgo, pero quería hacer mención a 3 de ellos para que veáis pues, cómo nos puede ayudar una póliza en estos casos. Aquí nos encontramos la vulneración de la privacidad, que son situaciones en las que se sustrae un ordenador, por ejemplo, con información privada de la empresa. Con este ejemplo lo que quiero decir es que no solamente una póliza nos va a cubrir cuando tengamos un ataque directo de un hacker, sino que también producido por un error humano. El error humano, al final, como se suele decir, el que tiene boca se equivoca, pues el que trabaja también se puede equivocar y el error humano también es uno de los factores que pueden dar lugar a que tengamos una vulneración de la privacidad. Por lo tanto, esto estaría cubierto. Nos encontramos también con el ransomware, que es aquel hecho de que nos piden un rescate para liberar la información. En este caso, estaría cubierto tanto el rescate como también estaría cubierto el rescate como el que nos solicite el hacker. Pero aquí quiero dejar claro una cosa, y es que las compañías no son propicias, no que no nos lo vayan a pagar, cuidado, nos lo van a pagar siempre que lo necesitemos, pero no son propicias a hacer un primer pago. ¿Por qué? Porque los hackers actúan de la siguiente manera. Van a enviar de manera masiva a las empresas estos ataques y aquellas que paguen antes o que lo hagan, van a entrar en un listado, en una base de datos de clientes de rápido pago. Por lo tanto, a la hora de volver a hacer un nuevo ataque, pues serán a estas empresas a las que se dirigirán. Por lo tanto, aquí lo que quiero decir es que esta circunstancia, este ataque, estaría cubierto, pero la compañía siempre nos va a recomendar qué hacer en este tipo de casos, sobre todo cuando el pago incluso puede ser en bitcoins, ¿vale? Y luego tenemos el phishing, que es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, el engaño, para manipular a sus víctimas y hacer que se revele información. Bueno, pues todos estos que os estoy comentando estarían cubiertos por una póliza de ciberriesgo. ¿Qué debemos exigir a nuestro seguro de ciber para estar protegidos, sobre todo ahora, durante nuestro trabajo en remoto? Bueno, pues aquí lo que tenemos es el cuadro, ¿vale? Una estructura de lo que debería de contener una buena póliza de ciberriesgo. Tenemos, en primer lugar, la primera respuesta, que es un panel de gestión de incidentes que está controlado por especialistas para asesorar, coordinar. Aquí nos encontramos tanto asesores legales como forenses informáticos. En esta primera parte lo que van a hacer es identificar la existencia y el alcance del incidente, contener la expansión, las posibles consecuencias, comprobar si es necesario notificar al organismo regulador. Sabéis que la Ley de Protección de Datos con el reglamento se ha endurecido muchísimo y tenemos la obligación tanto de informar a la Agencia de Protección de Datos, al organismo, como enviar notificaciones a aquellos clientes terceros que creamos que han sido vulnerados. Vale, pues esta circunstancia también o la hace o nos ayuda a hacerla el seguro. Y por último, pues también nos podemos encontrar que nos ayudan en servicios de consultoría de comunicación, relaciones públicas, cuando creamos que se ha visto comprometida nuestra reputación, o incluso en otras coberturas que hemos visto en pólizas y que tenemos en nuestras pólizas en la correduría, pues llevar a cabo un borrado de huella digital o incluso un análisis de la reputación online, ¿vale? Esta es la primera parte que tiene que tener una póliza para que sea una buena póliza. Pasamos a la reclamación a terceros, ¿vale? La cobertura de reclamación a terceros es importantísima. Tenemos que tener, nos pueden llegar reclamaciones de terceros por vulneración de su privacidad, pero estos terceros pueden ser nuestros proveedores, nuestros clientes, incluso pueden ser nuestros propios empleados, que nuestros sistemas hayan sido hackeados y se hayan visto expuestos, pues, ¿qué os voy a decir? Pues información de partes de baja o de temas médicos, por ejemplo, os pongo un hospital, una clínica, es decir, nos podemos ver que reclamaciones de diferentes terceros que tenemos que hacer frente. Así que la compañía aquí, en este caso, nos pagaría tanto la cuantía económica de esta reclamación como los gastos de defensa. Como os he comentado antes, las reclamaciones que nos puedan llegar de los organismos reguladores, incluidas las sanciones, ¿vale?, que nos imponga, estaría cubierta también por la póliza, e incluso publicaciones en Internet. Pues podemos haber publicado, ahora que todos tenemos nuestras páginas web habilitadas y estamos trabajando a través de la red, pues que hayamos hecho pues una injuria, una difamación o incluso que el propio hacker se haya metido en nuestra página y la haya escrito, ¿vale?
pues en este caso también tendríamos una defensa y la cuantía económica estaría cubierta. La siguiente cobertura que nos debemos encontrar en la póliza son los daños propios, ¿vale? Aquí, en cuanto a daños propios, lo que me quiero referir es a la recuperación, la restauración de los datos electrónicos de nuestras bases de datos que se hayan visto destruidas con motivo de un incidente. Es necesario aquí, importante, como estaba diciendo anteriormente Rafael, es necesario tener un sistema adecuado de protección, unas copias de seguridad no accesibles a la red, un backup, ¿vale? Para que los técnicos que estén trabajando en nuestra recuperación les sea fácil poder encontrar una nueva base de datos y poder restaurar todos nuestros sistemas. Otra de las coberturas importantes de los daños propios es la pérdida de beneficio. Y aquí quiero hacer un matiz. Hay que saber distinguir, o por lo menos saber si nuestra póliza recoge si la pérdida de beneficio está cubierta tanto por una interrupción de negocio propia como la interrupción del proveedor externo. Y aquí os indico, como sabéis, nosotros somos los responsables de nuestra base de datos, pero actualmente la mayoría tenemos nuestros servidores, nuestros datos en un proveedor externo en cloud, ¿vale? Nosotros seguimos siendo los responsables de esos datos, pero es posible que debido a este proveedor interno tenga un incidente, se le produzca un riesgo, nosotros nos quedemos con una interrupción de nuestra actividad. Vale, pues nosotros en la correduría hay determinadas pólizas que lo incluyen, otras que no. Nosotros en nuestras pólizas incluimos también esta interrupción, tanto la propia como la del proveedor externo, para que se nos recoja, se nos permita recibir la pérdida de beneficio que hemos sufrido por esta paralización. Y por último, otra de las coberturas importantes que tenemos que tener en cuenta en daños propios es la extorsión cibernética, que ya lo he hablado antes en los tipos de ciberincidentes, que es el ransomware, ¿vale? Estaría incluido el rescate económico, que a veces nos puede dar muchos quebraderos de cabeza, sobre todo si nos piden el rescate en Bitcoin y no sabemos cómo hacerlo. Vale, pues estas tres es la estructura general que tiene que tener una póliza, pero no me quiero olvidar de esta última parte que también es muy importante. En este caso hay pólizas que la recogen, pólizas que no, pero yo considero que es una parte muy importante de la seguridad que debemos mantener en una póliza y, por lo tanto, nosotros la ofrecemos a nuestros clientes, y es el fraude informático, ¿vale? El perjuicio financiero puro. Aquí estamos hablando del phishing, de un robo de identidad, de cuando se produce el email del CEO, ¿vale? De estas acciones de los hackers que suponen un dinero efectivo. No es una reclamación de un tercero, no es que tengamos que restaurar nuestros datos, sino que lo que está pasando aquí es que se han metido en nuestra clave, como decía antes Ramón, se han metido en nuestro sistema, nos han cambiado el número de cuenta y nuestros proveedores están enviando ahí el dinero, ¿vale? Otro ejemplo que os quería añadir para que veáis hasta dónde pueden llegar la cobertura de las pólizas es el robo de fondos personales de un directivo. En este caso es cuando los directivos, pues todos sabéis, al final tienen un propio móvil, con el móvil utilizan, con el email del trabajo, utilizan sus cosas personales, sus cosas particulares, se meten a ver los datos de su cuenta. Si como consecuencia de un ataque de un hacker que se introduce por la parte de la estructura informática de la empresa, llegan hasta los fondos personales del directivo, cubierto por una póliza de ciber. Y bueno, una vez finalizada la estructura de la póliza, pues quería hablaros del panorama actual. Las noticias de los últimos días pues, nos informan sobre un aumento de las amenazas de ciberseguridad desde que ha estallado la pandemia del coronavirus, pero sin embargo, yo creo que aquí es necesario poner estos datos en contexto, porque, a ver, ¿estas amenazas han aumentado o simplemente son diferentes? Pues a ver, tenemos por un lado incidentes habituales que nos han producido, pues como puede ser, ¿qué os diría yo?, la pérdida de un portátil no encriptado en una cafetería, que os comentaba antes. Pues esto no se ha ocurrido, pero no por nada, no porque tengamos una gran seguridad, sino porque no hemos podido salir a ninguna cafetería, señores. Así que si alguien me viene y me dice que tiene un siniestro porque se le ha perdido un portátil en una cafetería, no me lo creo. Luego tenemos nuevas amenazas también derivadas del coronavirus. Y aquí os pongo tres. Teletrabajo. El teletrabajo, sin duda, ha aumentado la superficie de ataque debido a la premura que algunas empresas se han dado en preparar sus sistemas, aquellas que no estaban
preparadas totalmente para acceder al teletrabajo, pues esto puede dar lugar a que a tener una seguridad menos exhaustiva que si se hubiera producido en un contexto de normalidad, revisando todo con tranquilidad, ¿vale? Entonces, por aquí una circunstancia que puede ser una nueva amenaza. Por otro lado, la interrelación. Cuando recibimos un email sospechoso y estamos en la oficina, pues es habitual que lo comentemos con el de al lado. Oye, me ha llegado este email, acabo de recibir, ¿tú lo tienes? No. Pues si mi compañero lo tiene y mi otro compañero de mi otra mesa también lo tiene, bueno, pues empezamos a entender que es un email normal. Pero si yo no tengo a mi compañero para poder preguntarle, pues esto puede ser que aumente las posibilidades de que sea un phishing y que este phishing tenga éxito. Y luego, por último, entre los casos que os pongo aquí, os indico también la búsqueda de información. En estos tiempos de incertidumbre, todos estamos buscando respuestas a preguntas. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Cuándo vamos a pasar de fase? ¿Qué presidente o qué vicepresidente se ha contagiado? ¿Quién está poniendo una política más restrictiva que otra? ¿Si Italia sale antes que nosotros o no? Por lo tanto, es más probable que hagamos clic en enlaces o artículos que no sean del todo seguros. Así que estas son las amenazas más frecuentes que nos estamos encontrando con el coronavirus y hay que tener cuidado a la hora de actuar. Y bueno, todo lo que os he comentado, con lo que os quiero transmitir, perdón, es que tenemos que quitar de nuestra mente que existen empresas grandes o empresas pequeñas, porque en realidad, como dice Robert Mueller, solo hay dos tipos de empresas: aquellas que han sido hackeadas y aquellas que lo van a ser. Incluso me atrevería a decir un tercer tipo, aquellas que han sido hackeadas y que aún no lo saben, como nos estaba comentando Ramón, que el ataque puede verse diferido en varios meses. Y por aquí, alrededor de esta diapositiva, os pongo pues las respuestas que normalmente nos suelen dar algunos clientes que todavía no están centrados o no están concienciados con esta seguridad. Pues no pertenecemos a un sector de riesgo objetivo, no necesitamos subcontratar nuestra seguridad. Y la única verdad es que actualmente el teletrabajo nos ha permitido a una parte de la economía del país mantenernos a flote, porque la ciberseguridad juega un papel determinante en el futuro de nuestras empresas. Por ello, sin lugar a dudas, la ciberpreparación de la empresa y sus empleados es el primer paso para construir una estrategia de ciberseguridad exitosa. Y bueno, pues ya llegada al fin de mi charla, únicamente indicaros que Alcora somos una correduría de primer nivel, hacemos una gerencia integral de los riesgos y no solamente para temas de ciberriesgo, aunque somos especialistas también y estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de aseguramiento que preciséis. Ramón, te doy paso. Estupendo, muchísimas gracias, Lidia. Como siempre, estupendo. Y dando las gracias también, como decía al principio, a todos los compañeros de Alcora por participar, colaborar y comentarnos temas tan interesantes como los que nos acabas de mostrar. Y por supuesto, si estáis interesados en algunos de los temas que hemos hablado para vuestra compañía, queréis profundizar o simplemente nos queréis consultar cómo aplicaría en vuestro caso concreto, para eso también estamos. Podéis hablar luego también con Rafa, con nuestros compañeros de Exevi y del área de consultoría, o también, por supuesto, con los compañeros de Alcora y Lidia, pues para ver y profundizar en la parte de los ciberriesgos. Dicho esto, no me queda más que daros a todos las gracias por haber asistido al webinar de hoy y bueno, y haber permanecido todos hasta el final. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis, podéis encontrar más información en exevi.com. Un saludo.